la obligación habla del ejercicio de derechos y responsabilidades, y habla del espíritu en general de la ley, y es la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de formar niños, niñas y adolescentes en ejercicio responsable de sus derechos. Y señala algo muy importante en la segunda parte del artículo, y es que las autoridades contribuirán a este propósito a través de decisiones oportunas, eficaces y con claro sentido pedagógico. Es lo que le da como el esquema y el mundo en general en donde se ingresa el sistema de responsabilidad penal. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de personas menores de edad según la legislación colombiana. Entonces, estamos entre personas entre 14 y 18, en todo caso menores de 18. Entonces, todo adolescente, y nosotros que somos padres y madres, o si no, tías amorosas, porque a veces somos más enamoradas de los sobrinos cuando no tenemos hijos, entonces sabemos que son personas en proceso de formación. Nosotros todavía también somos personas en proceso de formación, afortunadamente, porque si no estábamos metiendo errores todos los días. Entonces, allí lo que marca es, nosotros como adultos tenemos una responsabilidad, sea el lugar que estemos, no solamente por ser padres o por ser tíos, sino por encontrarme en un lugar donde me relaciono con menores de edad. Entonces, todos tendríamos que contribuir con esas decisiones con claro sentido pedagógico. ¿Por el sentido pedagógico qué es? El sentido pedagógico es enseñarle a alguien que está, porque yo como adulto normalmente nuestra educación habla de un moldeamiento o un modelamiento, habla de un modelamiento, o sea, yo puedo ser modelo, y realmente lo que más fortalece la relación familiar y lo que hace la enseñanza familiar, más que el discurso y la cantaleta, es lo que modelan los padres, y lo que modelan los adultos es digamos, la autoridad, o es el límite, o es la forma en que nos vamos a relacionar. Entonces, ese claro sentido pedagógico tiene que ver con lo que hacemos todos los días, con cómo saludamos, con cómo el muchacho al llegar al jardín lo reciben. Yo desafortunadamente tuve una experiencia muy difícil con mi sobrino de 5 años. En el jardín le tenían una agenda que ahora utilizan los colegios, y la agenda era el terror para él, y la profesora le hacía bullying por la agenda. Le decía, inventaba cosas del niño que iban en la agenda, entonces él llegaba a la casa diciendo, no lean eso, por favor, no lo lean. Rapaba la agenda y la tiraba al piso, porque apenas llegaba la iban a leer. Entonces uno decía, algo pasa con la agenda. Entonces uno dice, ahí está, o sea, eso es. Cómo él aprende antes de los 5 años a hacer, a que el colegio es el terror y que la profesora lo que escribe es algo que le hace daño. Entonces, digamos que ahí en el artículo 15 se establece un límite que tiene toda la ley. Eso no es para el sistema de responsabilidad penal, es para todo, es para nuestras decisiones frente a un niño, que tengo que pensar en lo que dice esta segunda parte del artículo, que el niño o niña adolescente tendrá y deberá cumplir obligaciones cívicas sociales que corresponden a un individuo y su desarrollo. Pero ocurre que su desarrollo tiene que ver con lo que aprende. Y ocurre que nosotros, y aquí no me dejan mentir las personas que están de las instituciones o que han estado en las instituciones, y tenemos una estadística en algunos centros muy lamentable. Hasta el 20% de muchachos que tienen 16, 17 años que nunca han estado en un colegio. O sea, no tienen escolaridad. Esa no es una decisión que toma un niño de 5 años. O sea, eso pasa por la política que aparece ahí, lo que dice el alcalde sobre la educación, lo que dice las actividades que hace la Secretaría para captar la población, los padres que la matriculan y que deciden no matricularlos porque pues finalmente el secretario y el alcalde a veces no conocen todos los niños que están en todas partes. Pero ¿quién tomó la decisión de no llevarlo nunca a la escuela? Por ahí tenemos un video que estuvo publicado mucho en la página del centro de Barranquilla. Ahí hay 2 muchachos cuya historia cuentan cómo es su proyecto de vida después del centro, pero para ver que ellos ni siquiera sabían leer, y para poder hacer esa tarea, eso fue lo que los motivó a estudiar, porque además, después de que han vivido 15 años, 16 años sin estudiar, ¿quién les dice que eso es importante? O sea, ay, pero si yo ya,
pues así he ganado plata, así he hecho, así puedo, o sea, no necesito eso. Por eso el reto ahora cuando estamos implementando este decreto es que los muchachos, cuando yo voy a dictar la clase, si soy el educador, no están sentados esperándome a que yo venga a decirles el tema, sino yo tengo que cautivarlos, tener un programa y tener un manejo de tema y tener unas herramientas pedagógicas que los atraigan y que realmente los seduzcan a la educación y que él pueda entender que la educación es lo que le va a brindar una palanca en la vida para elegir, para tomar decisiones, para muchas cosas. Bueno, ahí, para mí, este es uno de los artículos fundamentales de la ley, por eso estoy empezando con él, porque me parece que nos marca tanto la tarea digamos, a la tarea de cada día en nuestra vida en la convivencia, como la tarea desde lo educativo. Entonces hablamos de las finalidades del sistema. El sistema nace con unas finalidades específicas determinadas en la ley, en el artículo 140 y 178. Primero el 140 nos habla de las finalidades del sistema, que estamos hablando de un carácter pedagógico. Por eso también empecé con el artículo 15. El carácter pedagógico habla de un sujeto en formación, que ya lo mencionamos, que cumple obligaciones de acuerdo a su desarrollo, y nos habla de un sistema diferenciado del de adultos. Sin embargo, la ley trae en cierta forma una contradicción, porque el procedimiento aplicable es la ley 906, que es el procedimiento igual para adultos. Pero el diferenciado de adultos, ¿en qué se marca? Por un lado, en las autoridades que conforman el sistema, y por otro lado, en cómo esas autoridades ejercen la función para que esto tenga el carácter pedagógico y en el aplicar el paradigma de la protección integral. El paradigma de la protección integral señala que el Estado tiene un sistema de atención en el que primero reconoce los derechos, que es lo que se hace con la ley en la primera parte de la ley. O sea, ustedes recorren la ley hasta los primeros 42 artículos, más o menos, y en todo se está hablando de los derechos. ¿Y qué se protege? Por ejemplo, el artículo 20 señala la protección de tales y tales derechos y enumera las situaciones de riesgo en las cuales se deben proteger. Tenemos el artículo, por ejemplo, 26, que habla del derecho a la resocialización, el 19, que habla del derecho a la resocialización, y tenemos entonces la aplicación del interés superior. De hecho, la ley contempla, por ejemplo, en términos de edad, que se aplicará la presunción de la edad inferior, porque los muchachos, algunos tienen caras más grandes y otros caras más chiquitos, entonces se aplica la presunción y se acude a la valoración en medicina legal. Tenemos un derecho a la participación, el más difícil, uno de los más difíciles, porque nos cuesta darle esa palabra al adolescente para que nos rete, para que nos diga algo que no queremos escuchar. Y a veces en los procesos judiciales, ya dentro del proceso, darle la posibilidad de que él, pues, exprese lo que necesita. Toda la ley, de hecho hay una observación específica de Naciones Unidas, que es la observación 12, y es 12 porque el artículo de la convención es el 12, que habla de la participación de los adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes, y cómo sus opiniones serán tenidas en cuenta siempre que esto les va a afectar cualquier proceso. Y hablamos de un proceso restaurativo. Restaurativo en dos vías, por eso están las autoridades que están allí. Restaurativo en el sentido de que el adolescente restaurarse. O sea, ¿qué hacemos con el que nunca matriculamos, nunca le dimos la oportunidad? Alguna vez en un comité nacional, antes de que existiera el Sistema Nacional de Coordinación, invitaron a un adolescente que tenía en ese momento 19 años, y estaba apenas saliendo de un centro de atención. Y les dijo a las personas del nivel nacional, ¿por qué yo hasta que llegué al sistema pude estudiar? ¿Por qué hasta ahora? Cuando tuve 16 años fue que me ofrecieron estudiar. Entonces, eso nos pasa, eso es parte de la restauración. Primero, hay dos niveles, entonces tenemos el defensor de familia. Bueno, vamos a hablar ahí un poquito de las autoridades. Entonces, ¿qué autoridades conforman el sistema? Obviamente tenemos un subsistema judicial que está conformado por la fiscalía, que es quien recibe el adolescente inicialmente cuando es aprehendido por la Policía de Infancia y Adolescencia o por la policía, y es el que inicia el proceso judicial.
Entonces ahí tenemos la policía de infancia y adolescencia, tenemos la fiscalía, tenemos todo lo que conforma el Consejo Superior de la Judicatura, desde los jueces de garantías, con control de garantías, que son los que hacen inicialmente la definición de la legalidad de la aprehensión y inician la fase de investigación. Y luego tenemos los jueces de conocimiento, quienes son los que hacen todo el proceso de juzgamiento y definen e imponen la sanción, etcétera. Entonces, ahí, y por un lado. Por el otro lado tenemos la Procuraduría que acompaña todo el proceso, y por el lado de ahí, en ese proceso judicial, obviamente hay un defensor. Hay un defensor público cuando el adolescente o su familia no puede tener un defensor privado que lo represente. Y hay un defensor de familia, que esa es la novedad del tema colombiano, y además es algo que se reconoce mucho porque es el aplicar ese paradigma de protección integral, trayendo una figura que va a garantizar y restablecer los derechos de los adolescentes durante el proceso, que inicia, como está señalado en el artículo 52 de la ley, con una verificación de garantía de derechos. Y a partir de allí tiene que tomar decisiones en garantía o decisiones en restablecimiento. Por eso ustedes, para los que estaban aquí de educación, han escuchado que muchos de nuestros líderes son abogados defensores de familia. Bueno, en las finalidades, ya les dije el artículo 140, el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la reparación y la verdad y la reparación del daño. Y en el artículo 178, cuando ya ha enumerado las sanciones, en el artículo 177, la ley nos dice que la finalidad es protectora, consonante con la protección integral, educativa y restaurativa, que era de lo que estábamos hablando. Aquí hay una cosa importante, o sea, que era lo que hablamos del restaurarse. El hecho de poner el carácter pedagógico como parte de la misión, que viene derivado de lo que mencionamos del artículo 15, es básicamente pensar en qué es lo que tiene que restaurarse de ese adolescente. Encontramos una ponencia que hicieron en un evento del ICBF, en el que se señala un poco el tema y son las historias que encontramos, y lo saben las personas que están aquí, muchos del ICBF, incluso los secretarios, la situación situaciones de dificultad afectiva que tienen nuestros adolescentes, situaciones de abandono, de que no cuentan con una red de apoyo. Generalmente son figuras monoparentales sus familias, o algunos han vivido con diferentes personas familiares de la red externa.